En esta ocasión vamos a hablar de la flexión compuesta. Vamos a identificar con el nombre de flexión compuesta a la combinación de dos situaciones simultáneas, la presencia de esfuerzo axial y la presencia de momento flector. O sea que para que tengamos flexión compuesta y trabajemos como lo haremos a continuación, necesitamos tener la presencia de diagrama de esfuerzo axial N y la presencia de uno de los dos momentos flectores, por lo menos. Podemos tener o momento flector respecto al eje X o momento flector respecto al eje Y. En cualquiera de las dos circunstancias estaríamos frente a la flexión compuesta plana. Si aparecen los dos momentos al mismo tiempo, Mx y My, y a su vez sumado el esfuerzo axial, tendríamos flexión compuesta oblicua, que lo dejaremos para más adelante. En esta ocasión vamos a trabajar en la flexión compuesta plana. Aquí del lado derecho hay un dibujo tridimensional donde hay una barra empotrada en un extremo, que sería este extremo A, libre en el otro, y si ustedes observan hay una carga N aplicada al baricentro, y en un plano que contiene al eje baricéntrico principal de inercia Y, está el momento M actuando. Ese M, como trata de girar respecto al eje X, a la sección transversal de la pieza, lo denominaremos Mx. Si yo observase esta estructura desde este lateral, tendría esta vista donde he representado en forma lineal a la barra y no se pierde calidad de la información. Tenemos el momento que entra en la parte de arriba y sale de la parte de abajo de la sección, y la carga saliente de la sección transversal de la pieza. Si a esta estructura le aplicamos las tres ecuaciones fundamentales de la estática para un sistema compuesto por una chapa en el plano, tenemos que podríamos hallar las reacciones de vínculo. En este caso será un momento que aquí actúe en forma horaria contrarrestando al momento M, y una carga que tendría que ser hacia la izquierda, saliente, que contrarrestaría el efecto de la carga P. Con esas dos reacciones yo podría dibujar estos tres diagramas de características que se ven aquí debajo y que se corresponden con la situación de flexión compuesta plana. Es importante aclarar que no se han planteado las ecuaciones de momento torsor, de corte horizontal y de momento respecto al eje Y, porque obviamente no estaban presentes esos esfuerzos. Entonces no se hicieron los tres diagramas correspondientes y no se plantearon las tres ecuaciones que necesitaríamos para anular a esos tres diagramas. Como he mencionado, en este caso trabajaremos con Mx, pero tranquilamente podría yo haber tenido un plano que contenga al eje X, es decir, un plano horizontal aquí, y un momento, con lo cual hubiera tenido MI y el corte horizontal, que también valía 0 para esta circunstancia. Una vez que tenemos planteada esta situación, donde sabemos que hay esfuerzo axial y momento flector, podremos trabajar a la flexión compuesta. Para ello, vamos a hacer el planteo previo de las 6 ecuaciones fundamentales y ver cuáles deberían ser distintas de 0 y cuáles ser 0. Resulta algo que es evidente. Todas las que tengan diagrama de características 0 deben ser 0. Y las que no deben ser 0 son la ecuación correspondiente al axial, y en este caso, porque he elegido momento respecto de x, la de momento mx. Esta sería una situación posible de flexión compuesta plana. La presencia de la ecuación del axial diferente a 0, la del corte vertical que vale 0 y la del momento mx que es distinta de 0. Y en el caso del corte en la dirección horizontal, el momento respecto al eje Y y el momento torsor, las tres nulas. Otra situación que podríamos tener es esta ecuación distinta de 0, estas dos iguales a 0, la del corte horizontal igual a 0, la del momento flector respecto del eje Y distinta de 0 y finalmente la de torsión igual a 0. Con lo cual también tendríamos flexión compuesta plana, pero esta vez con el momento girando respecto del eje Y. Y habría una tercera posibilidad para tener flexión compuesta, pero esta vez flexión compuesta oblicua con esta ecuación distinta de 0, esta que vale 0, distinta de 0, esta que vale 0,
pero la de momento en I también distinta de 0 y obviamente la de torsión igual a 0. Por lo tanto, hay distintas posibilidades. Tenemos 2 de flexión compuesta plana, sin corte, sin torsión, sin ningún otro tipo de solicitación, una respecto al eje X, una respecto al eje Y, y por supuesto tenemos la combinación de flexión compuesta oblicua con los dos momentos flectores presentes. Nosotros vamos a analizar la que vemos aquí en la pizarra. Para explicar este tema, vamos a apoyarnos en los siguientes conceptos que ya hemos visto con anterioridad. Por un lado tenemos la ley de Hooke, con sus dos expresiones que están aquí detalladas. En la primera de ellas teníamos que las tensiones normales sigma eran directamente proporcionales a las deformaciones específicas epsilon y que la constante de proporcionalidad que las vinculaba, llamada E, era el módulo de elasticidad longitudinal que era propio del material. La segunda expresión de la ley de Hooke, que está aquí debajo, me dice que las tensiones tangenciales tau son directamente proporcionales a las distorsiones específicas gamma y que la constante de proporcionalidad G, en este caso, es el módulo de elasticidad transversal del material. E y G eran constantes propias del material. Y recuerden que obviamente esta ley de Hooke era válida dentro del periodo de proporcionalidad de la pieza, es decir, cuando las deformaciones tenían una relación lineal con las tensiones aplicadas. El siguiente concepto sobre el cual nos vamos a basar para nuestro análisis es la hipótesis de Saint-Venant. Esa hipótesis se utilizaba cuando una pieza estaba sometida a esfuerzo axial. ¿Y qué me decía? Que si antes de la deformación esa pieza tenía secciones planas y que estaban paralelas entre sí unas con otras, luego de la deformación las secciones se seguían manteniendo planas y paralelas cuando se aplicaba el esfuerzo axial. Tendríamos luego la hipótesis de Bernoulli-Navier. Esta la habíamos ya empleado en la flexión simple plana. ¿Y qué nos decía esta hipótesis? Que cuando una pieza estaba sometida a flexión simple, las secciones que antes de la deformación eran planas, luego de la deformación se seguían manteniendo planas. No hablaba nada de paralelismo, es decir que las secciones tenían la capacidad de rotar. Y finalmente tenemos aquí debajo el principio de superposición de los efectos, que es una herramienta muy útil y que la vamos a emplear en este caso porque hay dos tipos de diagramas bien definidos, el de momento y el de esfuerzo axial. ¿Qué decía este principio? Que si una pieza estaba sometida a un estado múltiple de cargas, el efecto combinado de todas esas cargas sobre la estructura era idéntico a la suma de los efectos que sufría la pieza cuando las cargas se aplicaban en forma individual. Este principio va a ser básico para el desarrollo de la fórmula que vendrá a continuación. Aquí he vuelto a plantear la misma estructura que teníamos al comienzo, con el estado de cargas combinado de P y M y los tres diagramas de características que se habían obtenido. Luego, ¿qué hice? Apliqué el principio de superposición de los efectos y dividí esta estructura en dos semiestructuras o subestructuras, una con la carga P solamente y una con el momento M solamente. Si realizo los diagramas de características de esta primera estructura, tendríamos un diagrama de N, cuyo valor es P, un diagrama de Q, que vale 0, y un diagrama de momento MX, que vale 0. Mientras que cuando trabajo solo con el momento, tendría un diagrama de N o axial que vale 0, un diagrama de corte vertical que vale 0 y un diagrama de M que valdría, en este caso, el valor del momento que estaba aplicado. Si nos fijamos en cada una de estas dos columnas que están aquí, en la columna central, esta, tenemos una estructura sometida únicamente a esfuerzo axial, con lo cual podría yo hacer un análisis únicamente para el axial y de ahí tratar de obtener una fórmula de cálculo. Mientras que aquí tenemos que la pieza está sometida únicamente a flexión simple. Ese análisis nosotros ya lo hemos realizado en otra clase anterior, con lo cual no lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, para analizar a esta estructura que está aquí, me puedo remitir al video
y a los apuntes correspondientes al tema flexión simple, plana en este caso, y tendré todo el desarrollo que aquí no voy a volver a repetir, pero que sería en un todo idéntico y me permitiría obtener una fórmula para la flexión simple. Observen lo siguiente. De este proceso vamos a obtener una fórmula para esta estructura y una fórmula para esta estructura. Como estas dos situaciones se dan simultáneamente, yo estoy realizando la suma de esas dos estructuras para volver a tener la estructura original, las fórmulas que yo obtenga finalmente las voy a tener que sumar. Mi único problema es que esa suma va a ser una suma vectorial, no una suma algebraica. ¿Por qué? Porque de aquí obtendremos una fórmula con una tensión y aquí obtendremos otra fórmula con una tensión. Esas dos tensiones, que son normales, son vectores, por lo tanto tendremos que sumarlos vectorialmente. Ya veremos cómo hacemos eso dentro de unos momentos. Pasemos entonces al análisis de esta estructura solamente con el esfuerzo axial, porque como ya les dije, para esta se pueden remitir a otro de los videos o al apunte teórico. Para obtener la fórmula que correspondería a la solicitación por esfuerzo axial, vamos a trabajar con las deformaciones específicas y las distorsiones específicas. Y vamos a ver qué valores podría tomar cada una de esas dos magnitudes. Tenemos que cada una de ellas puede tomar el valor 0, una constante diferente a 0 o una variable. Siempre en el caso de que tome un valor variable, es indispensable conocer la ley de variación. Si nosotros no podemos obtener la ley de variación, no nos servirá de mucho el estudio que hagamos. Entonces, analizaremos qué es lo que ocurre con la deformación específica y con la distorsión que está debajo y veremos la combinación de las 6 ecuaciones que se debe dar en esfuerzo axial. Cuando analizamos únicamente el esfuerzo axial, la única ecuación que no nos debe dar 0 es la que está planteada aquí arriba, que es la ecuación número 1. El resto de las ecuaciones deben ser todas nulas. Mientras que cuando solamente estamos trabajando con el momento flector, en este caso respecto de x, esta es la única ecuación que no debe dar 0. El resto deben ser nulas. Este análisis que está aquí debajo, nosotros ya lo hemos realizado y es el que no repetiremos. Lo que vamos a hacer es desarrollar la fórmula para el esfuerzo axial nada más.